Buenas tardes, profesora. Este es el otro video sobre el análisis de los puntos críticos y soy Luis Alberto Ramos Rodríguez del segundo A. La fórmula de la salida de la potencia de una batería es igual a P igual a voltaje por corriente menos resistencia por corriente al cuadrado, donde ves la fuerza electromotriz en volts, igualmente explicando que R es la resistencia e I es la corriente. El problema dice determinar la corriente medida en amperes, que corresponde a un valor máximo de P en una batería, para lo cual V o voltaje es igual a 12 volts y resistencia es igual a 0.5 ohms. Suponer que el fusible de 15 amperes, la salida de la potencia enlaza una salida de un intervalo de 0 de menor o igual a 1 o menor o igual a 15. ¿Podría aumentarse la salida de potencia sustituyendo el fusible de 15 amperes por uno de 20? Bueno, aquí tenemos que hacer un análisis en que se quiere buscar un grado óptimo o un punto crítico donde la batería podría funcionar de la mejor manera si es que se le pone una cierta medida en amperes. Por eso es que nos indica que la fórmula para calcular la potencia es igual a la que tenemos arriba, y ahora tenemos que plantearlo. Primero, tenemos que conocer cómo es la fórmula. La fórmula que nos piden es igual a P es igual a voltaje sobre corriente menos la resistencia por la corriente al cuadrado. Ahora, si analizamos de nuevo el problema, nos dice que B es igual a 12 volts y P es igual a 0.5, R es igual a 0.5. Ahora, para calcular un grado óptimo o un punto crítico, se dice que tenemos que poder analizar esta misma ecuación y después poner en gráfica para saber cuál es su extremo inferior o superior. Los puntos críticos definen que si ese punto llega a un cierto nivel, su derivada va a ser igual a 0, es decir, que ahí solamente va a llegar hasta un cierto grado y es el único donde podría llegar. Ningún otro valor podría superarlo o ningún otro valor podría dar igual a 0. Pero en este caso tenemos que empezar a analizar. Tenemos los datos y solamente nos quedaría sustituir. Entonces P es igual a 12 volts por la corriente menos 0.5 por la corriente al cuadrado. Okay, una vez conociendo esta ecuación tenemos que derivar para después despejar lo que es, en este caso nos conviene cuál es el valor de I. Una vez que tengamos el valor de I, tenemos que sustituirlo a la primera ecuación. Vamos a poner aquí primera ecuación. Ok, bueno. Ahora, vamos a hacer el otro. Tenemos que derivar toda esta fórmula para poder saber la corriente. Primero tenemos que saber que la derivada de esta función va a ser igual a 12, porque es como si contáramos como esta x, menos 1 de y. ¿Por qué? Es una regla del exponente multiplicado por este da igual a menos 1. Por el signo da menos 1. Una vez que tengamos esto, esta misma fórmula tenemos que igualarla a 0 para saber el valor que tiene i. Y es un despeje sencillo. Entonces es igual a menos 1t, o vamos a decirle, sí, supongamos que sí, sigue siendo menos 1t. Vamos a considerar todavía como 1. Y pasamos del otro lado el 12, sería menos 12. Y como queremos saber t, como este está multiplicando, pasa dividiendo en su otro signo. Entonces i va a ser igual a menos 12 sobre menos 1. Y esto da como valor que i es igual a 12. Una vez que tengamos este valor, que es igual el que nos importa, este mismo valor vamos a sustituirlo en la primera ecuación. Es decir, que nos quedaría como la potencia es igual
a 12 por 12 menos 0.5 por 12 al cuadrado. Una vez que tengamos esto, tenemos que hacer las siguientes operaciones. Bueno, hay que meterlo a la calculadora para saber cuál es el valor que nos da. Por el momento sabemos que este es en el eje X, es decir, que este va a estar ubicado en la gráfica en el eje X. Metiendo los valores o sustituyéndolos, esto sería que 144 menos 72, este va a ser igual a 72. Ok, esto va a corresponder al eje X y al eje Y. Estos son los valores que van a estar en un punto crítico, es decir, estos, tanto como este y este, son el punto crítico. Ahora pasamos a lo que es a graficar si en verdad esta misma gráfica nos indica los extremos o el extremo superior o el punto crítico de esta misma ecuación y de este mismo problema. Ahora sí que pasamos a hacer la gráfica. Bueno, una vez que estamos en nuestra graficadora, tenemos que ir a poner los valores. En este caso, tenemos que poner el valor de la primera ecuación, que era P igual a voltaje por corriente menos la resistencia por corriente al cuadrado. No tenemos que poner la ecuación donde ya se sustituyeron los valores. Simplemente con el hecho de que sustituyamos los valores de 12 volts y 0.5 en la primera ecuación, con eso podría bastar, bueno, se podría decir que ya quedaría bien la parte de la graficación del problema y poder comprobar que si el punto crítico está en esos puntos de X y Y. Bueno, para esto estamos en GeoGebra, iniciamos la ecuación. Como vemos que son 12 volts por X, en este caso es la corriente, porque no sabemos cuál es la corriente. Le restamos obviamente por, bueno, menos la resistencia, que es 0.5 por la X al cuadrado. Y una vez que le damos, se podría decir que aquí está nuestra gráfica. Pero si la hacemos un poco más aumentada, vemos que tenemos dos puntos. Tenemos uno en lo que es la raíz, el origen, es decir, y la otra raíz donde toca el plano, o por así decirlo, el cero. Pero el que nos interesa es el extremo, es decir, esta parte de acá. Este punto nos va a indicar cuál es el punto máximo, o el grado máximo, o el grado óptimo de la batería. Ahora, si le damos al punto de acá, podemos ver que tenemos los valores de 12 y 72, lo mismo que nos salieron en las ecuaciones que hicimos con la derivada de esta fórmula, donde 12 es igual a X, donde es la intensidad de la corriente, y el 72 es, por así decirlo, el resultado de esa potencia. Entonces, podemos decir que nuestras operaciones fueron correctas porque coincidimos con el punto de la gráfica. Ahora vamos con el análisis de la siguiente pregunta que nos dice: ¿podría aumentarse la salida de potencia sustituyendo el fusible de 15 amperes por uno de 20? Es decir, que ahora vamos a sustituir los 12 que nos dio por uno de 15 y por uno de 20. Entonces, por así decirlo, vamos a checar en las operaciones y en este caso igual tenemos el valor de 12, pero nos pide que si se puede aumentar la potencia con uno de 15 y uno de 20. Sustituyamos la ecuación, que sería P igual a 12 por 15 menos el 0.5 por 15 al cuadrado. O sea, P es igual a 12 que multiplica por 15, porque 15 es la corriente que nos pide, menos el 0.5 que es la corriente, por el 15 al cuadrado, que es la corriente pero al cuadrado. El valor va a ser el siguiente. Si ya lo hicimos en la calculadora, el siguiente valor que nos da con el valor de 15 de la corriente
va a ser igual a 67.5, es decir que es un aproximado si es que se pone uno de 15. Ahora vamos con uno de 12 que nos pide, que es igual a 12 por 20 menos 0.5 por 20 al cuadrado, y el valor que nos da lo metemos a la calculadora, va a ser el siguiente. Su resultado va a ser 40. Entonces decimos con esto de que si se le pone una corriente aproximado, o tener un valor aproximado a lo que es al 12, podría tener un valor aproximado de 72, es decir, el óptimo del que tiene uno de 12. Pero si sobrepasamos el valor y disminuyemos más el valor, pues va a ser menos la potencia, es decir, que todavía una corriente de 15 podría darnos una potencia aproximada hacia la que tuvimos. Entonces no es correcto que le pongamos una de 20 porque va a disminuir la potencia. Pero si en cambio le ponemos todavía una de 15, posiblemente de una potencia un poco más aceptable, un poco más aproximado o un poco más óptimo. Entonces con esto podemos decir que si se le mete uno de 20 de corriente, no va a tener un suficiente potencia. Y esto ha sido todo, y buenas tardes.